mis gamers, yo soy Galmart y hoy compro 2 videojuegos de nostalgia para mi colección. La nostalgia, mis amigos. Dicen que recordar es volver a vivir. ¿Quién no recuerda la época de los 80s o inicio de los 90s, donde no existía internet ni cable? Tú dirás, qué aburrida época. Pues te comento que no. En aquella época íbamos a las casas de alquiler de películas o nos quedábamos hasta tarde viendo la televisión para ver nuestra película o nuestra serie conmemorativa de aquella época. ¿Quién no recuerda ver la película de Volver al Futuro, Star Wars, Robocop o nuestros dibujos favoritos, los Thundercats, Transformers, etcétera? Pero así como habían películas y dibujos favoritos, también estaban nuestras series preferidas, como El Auto Fantástico, Alf, Los Años Maravillosos y muchas más. Pero recuerdo en aquella época a 2 personajes que marcaron mi infancia, ya que me quedaba viendo televisión hasta tarde, y eran unas películas muy graciosas, y esos personajes que actuaban eran el gran Bud Spencer y Terence Hill, actores italianos. Si viviste en aquella época, debes recordar al menos una de sus películas que marcaron nuestra infancia, como Dos Superpolicías, Par Impar, Dos Misioneros, y la gran película Le llaman Trinidad, y su secuela Aún me llamaban Trinidad. Lamentablemente nuestro amigo Bud Spencer nos dejó en el año 2016, pero te comento algo interesante. En el año 2017, el equipo Trinity SRL se puso a trabajar creando un videojuego homenajeando sus películas, y ellos realizaron un gran videojuego llamado Slaps on Beans, un gran beat'em up donde podías jugar todas sus películas conmemorativas del viejo oeste y las de policías con sus golpes graciosos, en homenaje a nuestro amigo Bud Spencer y Terence Hill. El videojuego tuvo tan buena recepción que incluso tiempo después hicieron una secuela en el año 2023 llamado Slaps and Beans 2. La verdad que estuve mucho tiempo buscando estos videojuegos y lamentablemente nunca llegaron a mi país en formato físico. Solamente los podías descargar de manera digital. Y como yo soy coleccionista, quería tenerlos en mi colección para rendirles un homenaje a estos 2 personajes que marcaron mi infancia en aquella época. Así que le pedí una gran ayuda a mi amigo Friki Perú de la tienda para que me pueda ayudar a conseguirlos. Y me dijo, Galmar, espérate que sobre todo el primer videojuego, Slaps and Beans 1, es un poco difícil de conseguir y bastante escaso y un poco elevado el precio. ¡No es coincidencia! Dame un tiempo para poderlos conseguir. Y ahora me ha llamado y me dijo que ya los ha encontrado. Así que acompáñame en este especial para poder revivir aquella época recogiendo estos videojuegos nostálgicos que nos hacen revivir aquella época, mis amigos. Y precisamente ya me encuentro aquí en la estación La Cultura para recoger mis videojuegos y aquí están, mis amigos, el Slaps and Beans nuevo y sellado para la PlayStation 4 completo, y pesa el videojuego. Y créanme que por el primer videojuego pagué cerca de unos 420 soles. Escribe aquí abajo en los comentarios si crees que pagué demasiado. Y también recogí el Slaps and Beans 2 para la PlayStation 5. Por pagué cerca de unos 230 soles aproximadamente. Sí estaba un poco menos. También nuevo y sellado. Escribe aquí abajo si te parecieron bien los precios. Ahora sí, vamos a abrirlos, mis amigos. Y bien, mis amigos, ya tengo aquí los 2 juegazos de mi amigo Bud Spencer y Terence Hill. Slaps and Beans, ¿no? Lapos y cebollas, ¿no? Cabe mencionar que
Los videojuegos se llaman así porque mi compadre Bud Spencer tenía la costumbre en las películas siempre comer sus frijoles con cebollas. Pero este es el que me interesa más abrir porque pesa, ¿no? Debe haber algún contenido extra justamente dentro de este videojuego, el cual lo voy a instalar. Y luego viene la parte de la continuación para la PlayStation 5. Un agradecimiento especial a mi amigo Friki, que fue el que me ayudó a conseguir justamente este videojuego por el 90 aniversario justamente de las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Voy a empezar a abrir justamente el videojuego para ver cuál es el contenido. Vamos a abrirlo. Uy, se había salido el disco. Jejeje. Vamos a colocarlo bien. Y miren, sí, viene unas cartillas. Sí incluye contenido. Justamente el videojuego. Ahí está el disco del videojuego Slaps and Beans. Y miren, conmemorando el aniversario, incluye pues la postal de mi amigo Bud Spencer, el popular Banana Joe. Miren qué bonita postal firmada, ¿no? De este actor ya fallecido, ¿no? Que hace poco falleció. Y también la postal justamente de mi compadre Terence Hill. Miren, de la época. También, ¿no? Autografiada. Qué bonito. Y lo mejor de todo es que miren lo que trae. Trae este hermoso póster justamente del videojuego. Ahí está. Slaps and Beans. Es bellísimo. De Bud Spencer y Terence Hill. Qué grandes recuerdos y cómo me hace viajar en el tiempo a través de la época, regresando a los años 80 o inicios de los 90 cuando disfrutábamos estas películas. Este de acá ya no lo voy a abrir porque me parece que no trae ningún contenido. Justamente lo puedo detectar a través del peso. Pero si trayera algún contenido una vez que termine este videojuego, lo estaré publicando en mi Instagram. Muy posiblemente, o en mi TikTok, justamente el contenido de este videojuego. Pero ahora sí, ya puedo proceder a disfrutar este videojuego. Vamos a ver cómo se ve. Y ya, mis amigos, ya terminó de instalar justamente el videojuego, así que vamos a proceder a jugar nuestro Slaps and Beans. Obviamente solamente voy a mostrar un pequeño intro, ¿no? De cómo se ve el videojuego. Ahí está Buddy Productions con la cara de mi amigo Bud Spencer. He tenido que suplantar justamente el sonido por el copyright. Si quieres verme jugar este videojuego, lo voy a estar streameando aquí en mi canal de YouTube. Así que muy pronto estate atento, activa la campana para que me veas streameando y acabando este videojuego desde inicio hasta fin. Voy a invitar a un compañero para que me pueda ayudar justamente a jugar este videojuego, ya que puedes elegir justamente la dificultad. Obviamente el videojuego, miren, está en español, eso es lo bueno y es tipo arcade. Lo genial de este videojuego es de que puedes jugar de 2 personas y si juegas de 1, obligatoriamente el segundo participante lo está jugando la máquina. Así que de todas maneras juegas justamente de 2 personas. Ahí está cargando el videojuego y miren, la verdad que se ve espectacular, ¿no? Justamente tiene todos los golpes graciosos justamente de la serie, así que es cuestión de empezar a disfrutar este hermoso videojuego, el Slaps and Beans, conmemorando las películas de Bud Spencer y Terence Hill. Un videojuego más que se suma a mi colección y tiene poderes especiales, mis amigos, agarres y de todo. Así que muy pronto lo estaré streameando de inicio a fin aquí en mi canal de YouTube. ¿Y qué les pareció, mis amigos, los videojuegos de Slaps and Beans? Que ahora ya los tengo en mi colección. Lamentablemente, vuelvo a mencionar, estos videojuegos no llegaron aquí a mi país. Sería bueno que escribas aquí abajo en los comentarios si es que llegó a tu país y si es que estuvo bien la cantidad que pagué justamente por estos videojuegos. Un agradecimiento nuevamente a mi amigo Friki, que fue el que me ayudó a conseguir estos videojuegos para mi colección. Justamente nostalgia pura
de los años 80 en la cual yo crecí viendo estas películas. Así que hasta aquí llegaría el video el día de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un like, compartir este video para llegar a muchas más personas y escribe aquí abajo en los comentarios cuál es el próximo video que te gustaría que realice, visitando un coleccionista, comprando más videojuegos para mi colección, yendo a una feria, comparando precios, buscando una consola, etcétera, mis amigos. Muchas gracias y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego y ¡chau!